Buenas hermanos, ¿cómo andan? Ahora que estamos en Navidad, quiero que reflexionemos cómo estamos festejando la Navidad, que refleja la encarnación de el Hijo de Dios a este mundo. Y es muy importante reflexionar eso, pues vamos a seguir entendiendo cada vez más a medida que sigamos viviendo la vida cristiana cuál es esa gran obra de la encarnación y cuán grandioso es esa obra de la encarnación de Cristo. Ahora vamos a ir entendiendo un poco más. Pero yo no quiero que al reflexionar me traten de un Grinch que quiere apagar el espíritu navideño, por así decirlo. No, solo quiero, para mí también, tener un mejor discernimiento de lo que es la encarnación de Cristo y cómo celebrar eso de una manera correcta, ¿no? Entonces, muy bien. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Dios, quien es Jesús, habitó entre nosotros, pero primero tomó forma de hombre, aunque él tenía la forma de Dios, como dice Filipenses 2. Él se humilló para ocupar un cuerpo que no es la gran cosa, es débil nuestro cuerpo. No es como, por ejemplo, un cuerpo angelical. Y Dios eligió un cuerpo humilde, el cuerpo de nuestra humillación, un cuerpo, una humillación nuestra. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué se rebajó tanto así? Porque tenía un gran propósito. Él quería salvarnos a nosotros de este mundo. Pero con solo decir Él quería salvarnos de este mundo, nos quedamos cortos. ¿Por qué Cristo se encarnó? Es la pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Por qué Cristo se encarnó? Estaba diciendo para rescatarnos de este siglo malo. Por eso, este es un siglo malo. Gálatas 1:4 dice eso, que Cristo vino a rescatarnos de este siglo malo. Pero al pensar en la pregunta que yo dije, ¿por qué vino a rescatarnos? ¿Por qué es importante que se encarnó? Llega la otra pregunta. ¿Por qué nos tenía que rescatar? ¿Por qué este siglo es tan malo así? De porque nos tuvo que rescatar. ¿Por qué nosotros éramos y por qué somos tan pecadores que Cristo tuvo que rescatarnos? ¿Por qué somos tan incompetentes e impotentes para que Cristo tuvo que encarnarse y luego rescatarnos al morir y resucitar en la cruz? Esas son las preguntas que tenemos que indagar y entender cada vez más y apreciar más esa verdad una vez que la tengamos bien claro para luego seguir entendiendo cada vez más, ¿no? Esas son las preguntas. Es que tal vez hoy en día hay muchos que están festejando la Navidad, pero para pasarlo un tiempo agradable con sus familiares, no más. Pero lo peor sería que cristianos estén festejando la Navidad sin entender esto, lo que estuve diciendo. Entonces, quiero darles el panorama de el por qué Cristo nos vino a rescatar. El panorama de la impotencia que nosotros teníamos y tenemos para poder vivir hoy en día también de una forma santa y agradable a Dios. Y el panorama es que nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Por eso Él tuvo que venir. Romanos 8, 3 al 4 dice:
Porque lo que era imposible para la ley, es decir, el seguir nosotros la ley por nuestras propias fuerzas, era imposible. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne nuestra, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo tuvo que hacerse como nosotros y morir en la cruz para resucitar y para, como dice al final, nosotros poder andar por el Espíritu. Por eso es tan valioso la encarnación de Cristo. Es tan presente eso en nuestras vidas, pues haciendo una conexión hasta la resurrección de Cristo, vamos a tener en consideración de que ahora nosotros no somos impotentes solo porque el Espíritu es la norma que nos hace vivir ahora. Haciendo la conexión desde la encarnación hasta la resurrección. Y ahora tenemos el Espíritu para vivir y cumplir la ley. Por eso, ahora ya vuelvo a este cuadro, por eso, como dice Gálatas, Jesús tuvo que venir a hacerse bajo la ley, para que ahora nosotros no seamos condenados por esa ley. Y encima, para tener la capacidad de cumplir la ley, ahora no de manera forzosa, sino porque el Espíritu, que es Cristo, debido a la obra de Cristo en la cruz, ahora nos hace cumplir. Pero teniendo en cuenta que en la cruz ya nos liberó de esa ley que nos condenaba, ahora ya estamos con Cristo. Nos liberó de esa ley. Por eso Él tuvo que nacerse bajo la ley, dice, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es el panorama horrible en que nosotros estábamos, bajo la ley condenatoria. Estábamos condenados, hermanos. Estábamos fritos. Es como que si, como muestran en las películas, estaba pasando algo apocalíptico donde las rocas, las masas tectónicas se levantaran y chocaran entre sí y hubiese entonces terremotos, todo, tsunami en otras partes del mundo, tornados grandísimos y montones a la vez, con tormenta eléctrica. Y ahí venga alguien y nos saque de este mundo que se estaba por destruir y nos lleve a otro mundo mejor. Y eso es lo que vino a hacer Cristo. Vino a hacer esa gran obra, más perfecta obra que nunca existió y nunca más va a existir, para salvar a seres impotentes y para hacernos vivir en otro mundo. No solamente mejor, sino que el mundo, pues es vivir a Dios, vivir con Dios. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Tenemos que reflexionar entonces en la encarnación, el por qué Él se encarnó y el gran privilegio y que nos eligió a nosotros en vez de los ángeles, que eligió a la descendencia de Abraham y no a la raza angélica, como dice Hebreos 2:16. Y se humilló por nosotros. Y vemos esa gracia que también encima no nació en una casa grandísima, en un palacio, sino nació en un pesebre, reflejando así que Cristo va a elegir a los pecadores para que sean salvos, a los seres más impensados para que sean salvos. Por eso Él se encarnó. Y luego Él se encarnó en cuerpo, alma y espíritu,
para que sea Dios también, viviendo 100% Dios y 100% hombre. No es como un fantasma, como una proyección de la Virgen María, como algunos decían, unos maquineístas decían. Y no es como dicen unos apolinaristas o algo así, que Jesús tenía el cuerpo, sí, carne, pero el alma no era humana, sino que era divino. No, él era 100% hombre. Y por eso es que es eficaz la muerte en la cruz. Y encima, él nació sin pecado, eso hay que declarar. Por eso, la concepción fue en una inmaculación donde el Espíritu, y no, fue el que creó a Jesús dentro de la Virgen María, y no fue por medio de José. La cosa es que Jesús nació santo, eso hay que tener claro, no importa la otra cosa. Jesús nació sin pecado, entonces se encarnó para morir en la cruz eficazmente, para que Él sea nuestro sustituto, para que nos represente a nosotros como seres semejantes a Él semejante a nosotros. Y por eso fue eficaz su muerte en la cruz y resucitó. Y cuando nosotros empezamos a vivir y nos creímos aquí, el Espíritu nos trajo esa obra a nosotros y nos justificó. Y de ahí empezamos a vivir la vida nueva. Y de ahí la encarnación se fue algo muy glorioso en nuestra vida. Se fue algo muy real en nuestras vidas. Y ahora somos santificados cada vez más por fruto de la obra de Cristo. Porque Cristo ahora vive en nosotros y ahora el Espíritu nos hace santificar cada vez más. Es una gracia también la santificación, hermanos. Y es todo por debido a la cruz de Cristo, hermanos. Y hoy en la Navidad se habla mucho de Papá Noel, que da regalos a los niños buenos y a los niños malos les deja a un lado. ¿Cómo quiero ilustrar eso de Papá Noel? Ahora, Jesús es como si es un Papá Noel para los hijos buenos que somos nosotros, que somos buenos solo porque Él nos considera buenos por fruto de la cruz. Nosotros ahora somos los hijos buenos, los niños buenos, y Jesús ahora nos da el regalo de Él para vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Él se da a sí mismo para que Él viva por nosotros, por la fe. Él nos da el regalo. Y vieron, para nosotros vivir y ser más santificados. Y vieron que Papá Noel también saca los regalos de la bolsa mágica, ¿no? Y le da regalos a los niños buenos. Entonces, la bolsa mágica de Jesús es la cruz de Cristo. Y de ahí nos da las bendiciones para nosotros vivir en la vida. Pues todas nuestras obras son de Dios, hermanos. Todas las obras son de Dios. Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:32 dice que el que nos escatimó a su propio Hijo, sino que nos entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y todas las cosas incluyen a todas nuestras obras buenas. Nos da, porque Él demostró en dar a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar fuerzas para vivir la vida cristiana? Por eso, una vez más, la encarnación es grandioso, porque apunta a la cruz, porque es necesario que se encarne para morir, para que Él muera, para que muriese por nosotros, y para que ahora nosotros obtengamos esos regalos de la cruz, de la bolsa de Papá Noel, ¿no? De la bolsa de Cristo, para que nosotros vivamos para Él, hermanos. Por eso es importante entender correctamente la encarnación. Hay que entender el correcto panorama, aún como cristianos, que nosotros no podemos vivir sin depender de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los de Gálatas estaban ignorando el panorama de que son impotentes por sí mismos, vivir para Dios. Es solamente por Cristo que podemos vivir, porque Él se encarnó. Separados de mí, Jesús dijo, nada podréis hacer.
hermanos. Cristo lo dijo claritamente, hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender que con Cristo, debido a la encarnación, es que nosotros podemos vivir por la fe en esta vida, por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo vive en nosotros por la fe. Y ya el cristiano no tiene que pensar que está bajo la ley, ese panorama horrible. Pero hay cristianos como los de Galacia que se sometían y se ponían un chip de que estaban bajo la ley. Entonces dependían de ese mundo catastrófico, dependían en ese mundo donde estaban todas las placas tectónicas chocando y tornados por todo lado y las lunas cayendo y sol cayendo. Dependen y quieren vivir en ese mundo, pero van a vivir sufriendo en agonía. Tienen que vivir en el mundo nuevo, como dice Colosenses 2:20. Dice, si Cristo les mató en la obra de Cristo en la cruz, les mató a este mundo, ¿cómo vivís? Ustedes viven como si están vivos a ese mundo. Colosenses 2:20. Tenemos que vivir conscientes por la fe de que ya no estamos bajo la ley, que no dependemos de la ley directamente para vivir la vida cristiana. Dependemos de Cristo. Por eso Cristo se encarnó, hermanos. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso Cristo ahora vive en nosotros. No desechemos la gracia y la cruz de Cristo, hermanos. Y para ir terminando, hermanos, nosotros tenemos que entonces agradecer a Dios por la encarnación de Él. Tenemos que agradecer, y es mi deseo que todos en esta Navidad y en este año nuevo que ya va a ver, y en este lapso en esta semana donde es el fin de este año, que nosotros, hermanos, podamos depender mucho más de lo que estamos dependiendo de la obra maravillosa de Cristo en la cruz, pues eso es vida, eso es apropiarnos de la vida en abundancia, la obra de Cristo y depender de Cristo, hermanos. Y ese es mi deseo para todos nosotros, para mí también. Y para terminar les quiero hacer una ilustración para despertarnos un poco y animarnos un poco a la realidad y para no ser ignorantes, a ignorar el verdadero significado de la encarnación, que apunta entonces a la obra de Cristo en la cruz por nosotros, y que es real y que debemos depender ahora mismo en nuestra vida cristiana. La ilustración dice así, es una historia que contó Lutero. Y les voy a leer, pero les voy a también hablar mejor para que sea más rápido, para que se entienda un poco mejor, ¿no? Dice que había una persona, y él usa adjetivos muy fuertes, un gamberro cruel y brutal, dice que había en una iglesia, y estaban cantando, y se hizo hombre, decían todos, Jesús no, cantando todo. Pero este hombre permanecía de pie, dice, y sin moverse, sin tener una genuflexión, anda a saber qué es eso, y ni se quitaba el sombrero, nada. Sin mostrar ninguna reverencia ante esto, se mantenía, dice, inmóvil como un patán, dice. Los demás, dice que ahí estaban cantando, en cambio, dice, cuando citaban el credo niceo, todos con fervor, de corazón, agradeciendo a Dios por lo que hizo, gloria a Dios, decían y todo, con toda devoción. Entonces dice que el diablo se le acercó, dice, y le propinó un golpe tan fuerte a este, como dice, gamberro cruel y brutal, a esta persona, que le hizo inclinar la cabeza, así, ¡pum! El diablo apareció, dice, y le maldijo el diablo con una crudeza, y el diablo exclamó, acá están los adjetivos medio fuertes, dice, ojalá ardas en el infierno, maldito imbécil, dijo el diablo, le dijo a este. Si Dios se hubiera convertido
convertido en un ángel como yo, y la congregación encantara, seguía diciendo el diablo, Dios se hizo ángel, no solo me arrodillaría, dice el ángel, sino que me arrojaría todo el cuerpo al suelo, me arrastraría por la tierra, y tú, vil criatura, quedas ahí, quieto, como un leño o una piedra. Escuchas que Dios no se convirtió en ángel, sino en un hombre como tú, y te quedas plantado como un trozo de madera. Esta ilustración ficticia, no pasó, nos muestra algo, y eso es lo que yo quiero sacar de acá. Nos muestra que tenemos que todos nosotros despertarnos a la gloriosa verdad que Cristo, la esperanza de gloria, se encarnó para que ahora Él viviese en nuestros corazones. El Dios lleno de gracia y de verdad. Tenemos que entender más esto, pues eso es lo que nos va a dar esperanza y victoria en un mundo lleno de maldad aquí. Y encima, eso nos va a dar esperanza para nosotros vencer cada vez más a los pecados que restan en nosotros, a los restos de pecados. Y para tener esperanza y santificarnos cada vez más. Este es el verdadero significado de la encarnación, el motivo de la encarnación de Cristo, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que entender el motivo de por qué se encarnó. Para redimirnos del sistema de la ley condenatoria. Ahora, Gálatas dice también en 5:1, tenemos que estar pues firmes en la libertad que Él nos hizo libre y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el riesgo que muchos hermanos pueden y caen en que quieren depender directamente de la ley como su norma de vida, pero no de Cristo y de la gran obra, la encarnación. Cristo se humilló por nosotros. ¿Cómo vamos a estar ignorando tal gracia? Bueno, hermanos, con esto me despido y espero que tengan una gran Navidad, considerando cada vez más, y en todo este año, como a mí también me digo, cada vez más la gracia de Cristo al vivir aquí para morir por nosotros. Cuán gran privilegio es este, que debemos no ser falsos humildes, sino que apropiarnos de todo corazón de esta verdad, pues esa es la orden de Dios. Apropiense de esta verdad. No digan, sí, gracias Dios, yo no merezco, y no se apropian. Eso es tener una falsa humildad. No, tenemos que apropiarnos de esta verdad. Cristo es tan gracioso que si Él nos escatimó a su propio Hijo para darnos por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas también espirituales, para poder vivir la vida abundante que Cristo prometió por nosotros? Que tengan un buen día en Cristo Jesús.